Hola a todos y todas, soy Rayén Quiroga, jefa de la Unidad de Agua y Energía de la División de Recursos Naturales de CEPAL, y con mucho gusto estaré conversando con ustedes algunos de los aspectos sobre retos y oportunidades en nuestra querida región para implementar las cuentas ecosistémicas. El sistema de estadísticas ambientales, como lo entendemos en CEPAL, es un círculo virtuoso que incluye la compilación de los datos básicos de las series estadísticas ambientales, la construcción de indicadores y, por supuesto, la compilación de cuentas ambientales. Pero la idea de este esquema es decirles que es importante que cuando se produzcan indicadores, series estadísticas, cuentas o indicadores, pensemos en las otras aplicaciones y usos para que podamos tener este círculo virtuoso y aprovechar mejor, de forma costo efectiva y eficiente, los recursos limitados que tenemos en cada uno de nuestros países. En esta lámina podemos mirar en forma comparativa la diferencia que existe entre estos tres productos de la estadística ambiental. Las series básicas de estadística son muy voluminosas y multipropósito y generalmente vienen a difundirse en bases de datos o en compendios estadísticos. Los indicadores son un conjunto pequeño, decidor, selecto y potente de indicadores que está dirigido a los usuarios finales, decisores y ciudadanía, y que por tanto deben comprenderse y producirse en un contexto específico para facilitar su comprensión y utilización. Mientras que las cuentas ambientales incorporan las variables económicas y ambientales al mismo tiempo y también son un producto de síntesis orientado a usuarios finales. En esta lámina podemos mirar cuáles son los marcos conceptuales y estadísticos, las recomendaciones que se han producido en el dominio de la estadística ambiental para guiar a los países en la Comisión Estadística de las Naciones Unidas en la producción tanto de series básicas de estadística, como es por ejemplo el FDS o MEDEA, que se aprobó en el 2013, y también el sistema de contabilidad económico-ambiental que está su marco central aprobado en el 2012 y las cuentas ecosistémicas recién el año pasado. Estos dos manuales son la guía para poder compilar este producto estadístico ambiental en los países de la región de acuerdo a esta normativa. Sin embargo, como podemos ver en el esquema, tenemos una especie de pirámide. En la base tenemos los datos desperdigados, no sistematizados, tanto sociales como económicos y ambientales, los cuales se organizan en una primera instancia a través del MEDEA para construir series estadísticas ambientales multipropósito, y de ahí también utilizar todos estos insumos para compilar las cuentas, y en ambos casos directamente o a través de cuentas también alimentar a la construcción de los indicadores socioambientales, económico-ambientales y ambientales per se que sean necesarios de acuerdo a la demanda de los países y de los usuarios. En nuestra región hemos tenido un progreso bastante rápido en los últimos años en la compilación de cuentas económico-ambientales. Tuvimos una época de oro, por decirlo así, hace varios años, propulsado por el proyecto del Banco Mundial WAVES, que en conjunto con la CEPAL llevamos adelante el trabajo en nuestra región de América Latina y el Caribe con seminarios, capacitaciones, avances en publicaciones para específicamente acompañar y también impulsar el desarrollo de las cuentas ambientales en primera instancia del marco central, ¿no es verdad? Y al mismo tiempo un proyecto grande que tuvimos con UNSD, con ESCAP, que es la CEPAL de Asia-Pacífico, y nosotros, y también así a través de otros programas y proyectos de los propios países hicimos una especie de boom en la región en donde varios países se pudieron inscribir, avanzar, recibir las capacitaciones y también construir su propia institucionalidad de las cuentas ambientales en distintos arreglos institucionales según el país para avanzar. Y en esta gráfica podemos ver cómo algunos países están con un desarrollo franco y con las cuentas ambientales completamente institucionalizadas, y otros países están avanzando en programas piloto,
mientras que otros países han expresado su interés por empezar a trabajar o fortalecer ese trabajo, pero aún no cuentan con el avance que todos quisiéramos, ¿verdad? Tenemos un número de países en la última década que ha crecido de 2 a 7, en los que tenemos ya un programa per se de desarrollo y compilación de las cuentas ambientales, elemento que debemos celebrar. Y 5 países tienen un programa institucionalizado en las distintas coordinaciones y arreglos institucionales ad hoc, al tiempo que persisten desafíos importantes en la región, cuáles son: todavía tenemos insuficiencia de recursos estables, capacitados y profesionales dedicados exclusivamente al tema de la compilación de las cuentas en forma recurrente, sistemática, y la disponibilidad de información ambiental no es todo lo que quisiéramos, tampoco el nivel de implementación del SCN 2008 para el caso de las cuentas ambientales del marco central. Todos estos elementos, sin embargo, están puestos ahí en la región claramente a través de una serie de redes y de mecanismos de comunicación para los aprendizajes regionales que es muy importante que sigamos aprovechando. En este cuadro podemos mirar lo que les acabamos de mostrar en el mapita. Tenemos aquí los distintos países de la región y qué parte de la contabilidad económico-ambiental han avanzado. En primer lugar, en el recuadro amarillo podemos ver la cuenta económico-ambiental del marco central, la que fue aprobada su manual en el 2012. Y como podemos ver, tanto en las cuentas de activos como las cuentas de flujos y las cuentas de protección ambiental, el gasto público y privado en protección ambiental, los diversos países de la región tienen cierto avance, ya sea en forma sistemática o como piloto en el cual están avanzando. Dentro de las cuentas de activos ambientales podemos mirar que están los minerales, energéticos, la tierra y sus usos, por supuesto, maderables, que en el fondo es la cuenta de bosque, los recursos hídricos y también recursos pesqueros. Todo este avance que se nota en esta tabla nos habla de que ya existe un capital estadístico de cuentas ambientales importante. ¿Para qué? Para también avanzar hacia la construcción de la cuenta ambiental ecosistémica, la que su manual se ha aprobado más recientemente y que está en la última columna de la tabla, resaltado con un recuadro verde. Aquí vemos que tenemos varios países ya en un nivel verde, que es de avance notable, digamos, que está bastante sistematizado, sobre todo Brasil, México y Perú, y otros países que están avanzando de modo también piloto en la compilación de esta cuenta, que es, como ya han sabido por este curso, de información básicamente geoespacial. La modalidad institucional en la cual los países se han organizado para llevar adelante el trabajo serio de compilar las cuentas en forma sistemática, regular, es muy variable, es muy heterogéneo en la región, ¿no? Algunos países lo tienen en forma más integrada a través de, por ejemplo, tener las cuentas nacionales y las cuentas ambientales en los institutos nacionales de estadística, o en los bancos centrales, según quien lleve las cuentas nacionales en el país. Y otros países tienen una modalidad más semi-integrada, en donde el Banco Central y los ministerios sectoriales se acompañan y trabajan juntos para llevar las cuentas nacionales y las cuentas ambientales, y en otros países pues el Instituto Nacional de Estadística lleva las cuentas nacionales, mientras que el Ministerio Sectorial lleva adelante las cuentas ambientales. Entonces, esto significa que podemos tener distintos arreglos institucionales que tienen que ver con cómo están los recursos, las disposiciones, las capacidades y los mandatos institucionales a las diversas organizaciones oficiales del país que avanzan en esta materia. En términos de los desafíos y las oportunidades, ¿qué podemos decir para la compilación de las cuentas ecosistémicas que son tan importantes para la toma de decisiones en nuestra región? Podemos, en primer lugar, establecer, como en todos los ámbitos, que la heterogeneidad de América Latina y el Caribe en términos de su desarrollo estadístico ambiental y de cuentas
constituye realmente una oportunidad, porque los países que tienen mayor avance en la compilación de estas cuentas nos pueden ayudar a capacitar y a compartir sus experiencias junto con los países que van con un ritmo o con unos recursos más limitados. Entonces, en este sentido, lo que hacemos en CEPAL es organizar las capacitaciones, seminarios, todo lo que es asistencia técnica, utilizando esta experticia, esta experiencia y estos aprendizajes de la región, que son muy apropiados en el sentido de que han podido construir cuentas, pero adaptándose a la situación de las instituciones nacionales que nosotros tenemos, que como sabemos operan y tienen recursos que son muy distintos, por ejemplo, a la zona de Eurostat, ¿no? Entonces, en este sentido, disponibilizar este conocimiento para el beneficio de los países es siempre una oportunidad importantísima. También la información geoespacial es todo un desafío en la región, porque a pesar de que tenemos 2 institutos nacionales de estadística que al mismo tiempo son las autoridades geoespaciales, que son el INEGI y el IBGE, en los demás países, en las demás naciones, hay un instituto o una autoridad geográfica que produce todo lo que es la cartografía, la geoespacialidad, la geomática, etc. Entonces es importante que también como países nos podamos organizar con la comunidad geoespacial para que podamos hacer fluir estas cartas, estos mapas y esta información geoespacial de forma que podamos, junto con la información ambiental, pues compilar evidentemente lo que queremos, que es la cuenta ecosistémica en todas sus variantes, mientras sea posible con la información existente en el país, ¿no es verdad? Lo mismo, necesitamos coordinar estas mesas o comités interinstitucionales para compilar estas cuentas. Necesitamos del concurso y de la ayuda de todas las instituciones, pero no de una forma desordenada, sino articulada, orgánica, a través de mesas y de comités que puedan llevar hacia adelante el objetivo común que se propone, que es compilar en forma sistemática y recurrente, periódica, esta información tan importante como son las cuentas, tanto las del marco central como las ecosistémicas, ¿no? Entonces, estos comités, hay varios ejemplos en la región, algunos países ya le presentaron cómo lo han hecho, entonces es importante que cuando un país está iniciando la compilación o el proyecto de cuentas por primera vez, se fije en este tipo de institucionalización a lo largo de las instituciones para que pueda, digamos, aprovecharlo, ¿no? También otra oportunidad importante es avanzar en una forma progresiva y modular. Muchos países no pueden implementar todo el sistema de contabilidad, ni del marco central ni de las ecosistémicas, de una sola vez, por la limitación de recursos. De hecho, el caso de México, por ejemplo, que en el INEGI se compila todo el marco central de la contabilidad económico-ambiental, es un caso más bien excepcional. En el resto de los países nosotros abogamos porque se pueda ir haciendo una implementación modular, ir con las partes o los módulos más importantes para la toma de decisiones y políticas públicas del país primero, y luego ir avanzando hacia las demás partes, componentes de la contabilidad, ¿no? Es una aproximación pragmática que ha dado muy buen resultado en la mayoría de los países en donde hemos acompañado nosotros como CEPAL. También es muy importante contar con los manuales, en particular el manual de la cuenta ecosistémica está disponible en inglés, está ya, ¿verdad?, aprobado por la Comisión Estadística en marzo, pero necesitamos pasarlo a español y a portugués para que se pueda trabajar también en nuestros países, y en esto estamos trabajando también como CEPAL para ver cómo lo hacemos en la brevedad que nos permitan los recursos, ¿no? Finalmente, tenemos el desafío de los clasificadores de los distintos ecosistemas, que es muy importante tratar de hacer una armonización regional. No existe un clasificador de ecosistemas mundial, ¿verdad? Existen, cada país hasta ahora, por ejemplo, Brasil tiene una clasificación de sus biomas, de sus ecosistemas, y otros países también la tienen, pero no tenemos uno regional que nos permita luego comparar. Entonces es importante también avanzar en temas de clasificador, porque esto es algo que habilita la armonización y el trabajo conjunto en nuestra región.
factibilidad para compilar la cuenta de ecosistema en países de América Latina. Bueno, como ya hemos dicho, por todas las situaciones, los desafíos y los recursos, evidentemente ustedes en el curso han visto que existen 4 cuentas o 4 componentes de la cuenta ecosistémica, ¿no? La más factible y fácil relativamente de compilar, porque es con información geoespacial sobre superficies que tienen los territorios de las diversas tipologías ecosistémicas, es la cuenta de extensión. Claramente la mayoría de los países cuentan con esta información y no cuesta demasiado esfuerzo organizar para poder compilar la cuenta de extensión. La cuenta de condición, hay ciertos avances que por supuesto que provienen de la información y el análisis experto respecto de cuáles son las condiciones al interior de los ecosistemas relevantes que presumiblemente ya hemos medido la superficie del ecosistema boscoso, por ejemplo, en un país, y cómo están las condiciones de integridad ecosistémica, de flujo, ¿verdad?, biótico al interior, etc. Eso también es, hay ya ciertos avances que se podrían utilizar, ¿verdad?, en nuestra región. Las cuentas de servicios, hay bastante más avance en la conceptualización. Entendemos desde el Millennium Ecosystem Assessment cuáles son los servicios y los activos que lo producen y cómo son las tipologías, los 4 tipos de esos servicios ecosistémicos, y los entendemos muy bien. Ahora, a la hora de poner magnitudes en estos flujos, es un desafío mayor, ¿verdad? Y aunque tenemos el manual para avanzar en ello, diríamos posiblemente es una de las cuentas más complejas, excepto en algunos países donde ya se tiene un gran avance, y bueno, de hecho países ya de Eurostat nos pueden dar ejemplos en esa materia también. Y finalmente, las cuentas de activos monetarios, que requieren las metodologías de valoración que son múltiples, como ya sabemos y están en el manual. También importa un desafío metodológico considerable la elección del método de valorización económica de activos y servicios ambientales. ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades para construir y sostener en el tiempo las cuentas ecosistémicas? Tenemos la demanda tanto de las políticas nacionales como de la Agenda 2030 y las convenciones ambientales internacionales y multilaterales. Esto significa que siempre de aquí hacia adelante vamos a tener una necesidad de reportar, de saber qué está pasando en los distintos ecosistemas de nuestros países y de la región como un todo. Eso es una oportunidad para lograr también la obtención de recursos. Tenemos el manual, el SCAE, sobre todo el segundo, el de cuentas ecosistémicas, que nos permiten de una manera conceptual y estadística hacer la integración de los activos y de los acervos y los servicios ambientales. Ya eso lo tenemos, antes no lo contábamos más ahora ya está a disposición, al menos en su versión en inglés. Y en todos los países de la región necesitamos fortalecer las capacidades estadísticas en el dominio ambiental para poder hacer frente a lo que ya está como demanda, lo que tenemos como metodología y fortalecer entonces la oferta. En este sentido, ¿cuáles son las lecciones que hemos aprendido y que ya nos han mostrado que funcionan en los países de nuestra región? 1. Aprovechar las experiencias y los aprendizajes de los países que van más adelantados, sobre todo en el marco central y más recientemente la ecosistémica. Aprovechar el avance de los países en información geoespacial y su integración con las estadísticas ambientales. Y en este sentido no podemos recalcar lo suficiente, sinergizar esos aprendizajes y esas lecciones a partir de los países que como nosotros comparten características similares entre la región. Segundo, las alianzas con socios estratégicos y cooperantes para aprovechar las fortalezas de cada uno. Banco Mundial, CEPAL, otras comisiones regionales, la DENU o UNSD desde luego. Tercero, sinergizar y combinar recursos de agencias y donantes para aumentar la efectividad de los programas en los países de la región. Cuarto, el desarrollo de las cuentas efectivamente sabemos que fortalece las capacidades en la toma de decisiones basadas en evidencia.
Quinto, seguir utilizando y fortaleciendo las redes regionales y las comunidades de prácticas especializadas que ya tenemos en la región para compartir estos conocimientos y asegurar altos niveles de participación y un mayor impacto y sostenibilidad de los avances en nuestra región. Sexto, impulsar los equipos interinstitucionales dentro de los sistemas estadísticos nacionales que involucra a la institución estadística, a la autoridad ambiental, los bancos centrales y las autoridades sectoriales y también a las instituciones geoespaciales, todos trabajando juntos en pos de este objetivo común. Y finalmente, involucrar a los decisores, a los que van a utilizar la información que se puede extraer de las cuentas ecosistémicas desde el inicio para que participen en todos los procesos de generación y de difusión de este producto estadístico para que puedan estar apoyándolo desde el inicio y también en forma cíclica hacia adelante, asegurando la sostenibilidad. Vamos a dejar esto aquí. Solamente desearle mucha fuerza, ánimo y éxito en estos emprendimientos, en este trabajo colectivo y reiterar que como CEPAL estamos siempre a la orden de los países para apoyarlos técnicamente en esta materia. Muchísimas gracias.